Lecturas matutinas por Charles Spurgeon. Marzo 1. Levántate, Aquilón, y ven, austro. Sopla mi huerto, despréndanse sus aromas. Cantares 4:16. Cualquier cosa es mejor que la calma mortal de la indiferencia. Bien pueden nuestras almas desear el aquilón de la prueba si únicamente ese aquilón puede extraer el perfume de nuestros dones. Mientras no se diga Jehová estaba en el viento, no podremos evitar el ventarrón más tormentoso que jamás haya soplado sobre las plantas de la gracia divina. ¿No se somete humildemente la esposa en este versículo a los reproches de su amado, suplicándole únicamente que le envíe su gracia en alguna forma, no poniendo en ella ninguna condición en cuanto a la manera de enviarla? ¿No estaba ella, igual que nosotros, tan aburrida de calma mortal e impía que ansiaba tener algo que hacer? Con todo, deseaba también el cálido viento del consuelo, las sonrisas del amor divino y el gozo de la presencia del Redentor. Estas cosas son frecuentemente muy eficaces para despertar nuestra perezosa vida. Ella desea una cosa o la otra, o ambas, con tal de poder deleitar a su amado con los frutos de su jardín. No puede resignarse a ser inútil, ni tampoco lo podemos nosotros. ¿Cuánto nos alienta pensar que Jesús puede hallar satisfacción en nuestros pobres y débiles dones? ¿Lo hallará en verdad? Esto parece ser demasiado bueno para que sea verdadero. Bien podríamos solicitar la aflicción y aún la misma muerte si ellas nos ayudaran a alegrar el corazón de Emmanuel. Que nuestros corazones sean pulverizados si solo por medio de eso nuestro suave Señor puede ser glorificado. Los dones que no se ejercen son como los suaves perfumes que dormitan en los cálices de las flores. La sabiduría del gran labrador domina las diversas causas que se oponen a que se produzca el resultado deseado, y hace que tanto la aflicción como la consolación extraigan los gratos perfumes de la fe, del amor, de la esperanza, de la paciencia, de la resignación, del gozo y de las otras flores hermosas del jardín. Ojalá que nosotros conozcamos por experiencia lo que esto significa. Marzo 2. Todos los de Israel descendían a los filisteos, cada cual a afilar su reja, su azadón, su hacha o su hoz. Primero de Samuel 13:20. Estamos empeñados en una gran guerra con los filisteos del mal. La predicación, la enseñanza, la oración, las dádivas, todo debe ser puesto en acción, y los talentos que hemos considerado demasiado inferiores para el culto divino deben ahora ser empleados. Rejas de arado, hachas y azadones pueden ser útiles para matar filisteos. Las herramientas rústicas pueden dar rudos golpes. Lo que se necesita no es matar con elegancia, sino con eficacia. Cada momento, en sazón o fuera de ella, cada fragmento de talento natural o de habilidad conseguida por medio de la instrucción, cada oportunidad favorable o desfavorable deben ser usados. La mayor parte de nuestras herramientas necesitan ser afiladas. Necesitamos percepción vivaz,
Necesitamos tacto, energía y diligencia. En una frase, necesitamos completa adaptación a la obra del Señor. El sentido común y práctico escasea mucho entre los conductores de empresas cristianas. Si lo deseamos, podemos aprender de nuestros enemigos y hacer que los filisteos afilen nuestras armas. Pongamos hoy suficiente atención para afilar nuestro celo con la ayuda del Espíritu Santo. Considera la energía de los papistas, cómo rodean la mar y la tierra para hacer un prosélito. ¿Monopolizarán ellos el celo? Observa a los devotos paganos, qué tortura soportan en el culto de sus ídolos. ¿Solo ellos deben exhibir paciencia y sacrificio personal? Fíjate también en los príncipes de las tinieblas, cómo perseveran en sus esfuerzos, cuán descarados son en sus tentativas, cuán temerarios en sus planes, cuán precavidos en sus proyectos, cuán enérgicos en todo. Los demonios están unidos como un solo hombre en su infame rebelión, mientras que los creyentes en Jesús estamos divididos en el culto que debemos rendir a Dios y apenas alguna que otra vez trabajamos en unanimidad. Dios quiera que podamos aprender a servir de bendición. Marzo 3. Te he escogido en horno de aflicción. Isaías 48:10. Consuélate, probado creyente, con este pensamiento. Dios dice, te he escogido en horno de aflicción. ¿No viene a nosotros esta palabra como una tenue lluvia que mitiga los ardores de la llama? ¿No es como una coraza de asbesto contra la cual el fuego no tiene poder? Que venga la aflicción, Dios me ha escogido. Pobreza, puedes golpear a mi puerta. Dios ya está dentro de mi casa y me ha escogido. Enfermedad, puedes entrar. Ya tengo el bálsamo. Dios me ha escogido. Cualquier cosa que me acontezca en este valle de lágrimas, yo sé que Él me ha escogido. Creyente, si tú buscas un consuelo aún mayor, recuerda que tú tienes al Hijo del Hombre contigo en el horno. En tu solitaria habitación se sienta uno junto a ti, a quien no has visto, pero a quien amas, y quien frecuentemente, cuando tú ni te das cuenta de ello, hace blanda tu cama y suave tu almohada. Tú te hallas en pobreza, es cierto, pero el Señor de vida y gloria es en tu desolado hogar un asiduo visitador. A Él le agrada ir a esos lugares solitarios para visitarte. Tu amigo se pone junto a ti muy estrechamente. No puedes verle, es cierto, pero puedes sentir el apretón de sus manos. ¿No oyes su voz? Aún en el valle de la sombra de la muerte te dice, no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios. Recuerda aquella noble palabra de César. No temas, tú llevas a César y toda su fortuna. No temas, cristiano, Jesús está contigo. En todas tus ardientes pruebas, su presencia es tu consuelo y tu seguridad.
Él nunca dejará a uno que ha escogido para sí. No temas, que yo estoy contigo. Es la segura palabra de promesa a sus escogidos que están en el horno de la aflicción. Marzo 4. Bástate mi gracia. Segunda a los Corintios 12:9. Si ninguno de los cristianos fuera pobre o atribulado, no conoceríamos ni la mitad de los consuelos de la divina gracia. Cuando hallamos al errante que no tiene dónde reclinar su cabeza, pero aún puede decir, seguiré confiando en el Señor. Cuando vemos al pobre que muere de hambre y de sed, pero que sin embargo se gloría en Jesús, cuando vemos a la desolada viuda sumida en la aflicción, pero que a pesar de eso conserva su fe en Cristo, ¡oh, qué honor esa actitud significa para el Evangelio! La gracia de Dios queda demostrada y engrandecida en la pobreza y en las pruebas del creyente. Los santos cobran ánimo bajo cualquier descorazonamiento, porque creen que todas las cosas obran para su bien y que de los males aparentes una bendición real vendrá al fin, que su Dios o los librará de las pruebas enseguida, o con toda seguridad los sostendrá mientras estén pasando por ellas. O con toda seguridad los sostendrá mientras estén pasando por ellas. Esta paciencia de los santos demuestra el poder de la gracia divina. Hay un faro en el mar. La noche es tranquila. Yo no puedo, pues, decir si su construcción es sólida. La tempestad debe bramar en torno a él, y entonces sabré si permanecerá. Así es con la obra del Espíritu. Si no fuera muchas veces circundada con aguas tempestuosas, no conoceríamos si es verdadera y fuerte. Si los vientos no soplaran sobre ella, no sabríamos cuán firme y segura es. Las obras maestras de Dios son aquellos hombres que permanecen firmes e inconmovibles. El que quiera glorificar a su Dios debe tener presente que ha de encontrarse con muchas pruebas. Ningún hombre puede ser ilustre delante de Dios a no ser que sus conflictos sean muchos. Por lo tanto, si tu vida fuere muy probada, regocíjate en ello, porque así mostrarás mejor la todopoderosa gracia de Dios. No pienses ni por un momento que Él te pueda faltar. Desecha tal pensamiento. El Dios que ha sido suficiente hasta ahora, lo será hasta el fin. Marzo 5. No durmamos como los demás. Primera a los Tesalonicenses 5:6. Hay muchos medios para promover la vigilancia cristiana. Entre otros, recomendamos vivamente a los cristianos que conversen juntos acerca de los caminos del Señor. Cristiano y Esperanza, mientras viajaban hacia la ciudad celestial, se decían recíprocamente: para guardarnos de dormitar en este lugar, empecemos un buen discurso. Cristiano dijo: hermano, ¿por dónde empezamos? Y Esperanza le respondió: por donde empezó Dios con nosotros. Entonces Cristiano cantó este canto:
Cuando los santos empiezan a dormir, vengan aquí y oigan cómo los dos peregrinos platican. Sí, aprendan de ellos en algún modo a tener abiertos sus adormecidos y soñolientos ojos. El compañerismo de los santos debidamente cultivado los guardará despiertos a pesar del infierno. Los cristianos que se aíslan y viajan solos están muy propensos a dormitar. Ten compañía cristiana y por su influencia te conservarás despierto, refrigerado y animado a hacer progresos más rápidos en el camino hacia el cielo. Pero mientras en la senda de Dios vas tomando sanos consejos de otros, ten cuidado de que el tema de tu conversación sea el Señor Jesús. Que el ojo de la fe esté constantemente fijo en Él. Que tu corazón esté lleno de Él. Que tus labios hablen cosas dignas de Él. Amigo, vive cerca de la cruz y así no dormirás. Esfuérzate por tener una clara comprensión del valor del lugar al cual te diriges. Si tienes presente que estás viajando hacia el cielo, no dormirás en el camino. Si estás pensando en que el infierno está detrás de ti y el diablo te está persiguiendo, no malgastarás el tiempo. ¿Dormirá el homicida teniendo detrás de sí al vengador de sangre y delante de sí a la ciudad de refugio? Cristiano, dormirás mientras las puertas de perlas están abiertas, mientras los cantos de los ángeles aguardan tu llegada y mientras te espera una corona de oro? No. Sigue orando y vigilando en santa comunión para que no entres en tentación. Marzo 6. Os es necesario nacer otra vez. Juan 3:7. La regeneración es una doctrina que está colocada en la base misma de la salvación. Tendríamos, pues, que ser muy diligentes en considerar si realmente hemos nacido de nuevo, porque hay muchos que pretenden haber pasado por esta experiencia, pero en realidad no es así. Ten por cierto que el nombre de cristiano no es la naturaleza cristiana, y que el haber nacido en un país llamado cristiano y el haber sido reconocido como uno que profesa la religión cristiana no significa nada, a menos que a esto se añada algo más, el nacer otra vez por el poder del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es tan misterioso que las palabras humanas no lo pueden describir. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sin embargo, es este un cambio conocido y sentido, conocido por las obras de santidad y sentido por la experiencia de la gracia. Esta gran obra es sobrenatural. No es una obra que el hombre lleva a cabo por sí mismo. Se nos comunica un nuevo principio que obra en el corazón, renueva el alma y afecta todo el ser. No es un cambio de mi nombre, sino una renovación de mi naturaleza, de suerte que ya no soy el hombre que solía ser, sino un nuevo hombre en Cristo Jesús. Lavar y vestir un cadáver es cosa muy distinta que comunicarle vida. El hombre puede hacerlo primero, pero solo Dios puede hacerlo segundo. Ahora bien, si has nacido otra vez, tu confesión será: «Oh Señor Jesús, eterno Padre, tú eres mi progenitor espiritual». Si tu espíritu no hubiese soplado en mí hálito de vida nueva, vida santa y espiritual,
habría permanecido hasta hoy en mis delitos y pecados. Mi vida celestial procede enteramente de ti, a ti la atribuyo. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Que el Señor me permita estar bien seguro sobre este punto vital, porque ser irregenerado equivale a estar sin salvación, sin perdón, sin Dios y sin esperanza. Marzo 7. Tened fe en Dios. Marcos 11:22. La fe es el pie del alma con el cual ésta puede marchar a lo largo del camino de los mandamientos. El amor puede hacer que los pies se muevan velozmente, pero la fe es el pie que lleva al alma. La fe es el óleo que pone en condiciones de marchar a las ruedas de la devoción y de la piedad. Sin fe, las ruedas salen de sus ejes y marchamos dificultosamente. Teniendo fe, puedo hacer todas las cosas. Sin fe, no tendré ni la inclinación ni el poder para hacer algo en la causa de Dios. Si deseas hallar a los hombres que mejor sirven a Dios, tienes que buscarlos entre los de mayor fe. Poca fe salvará al hombre, pero no puede hacer grandes cosas para Dios. El pobre poca fe no podría haber luchado contra Apolión. Fue necesario que Cristiano lo hiciera. El pobre poca fe no podría haber matado al gigante Desesperación. Se requería el brazo de gran corazón para derribar al monstruo. Poca fe irá al cielo sin duda alguna, pero a menudo tiene que esconderse en una cáscara de nuez y, excepto sus joyas, lo pierde todo. Poca fe dice: este es un camino áspero, lleno de filosas espinas y de grandes peligros. Temo andar por él. Pero grande fe recuerda esta promesa: hierro y metal tu calzado, y como tus días tu fortaleza. Y así se aventura osadamente. Poca fe se desalienta y mezcla sus lágrimas con el diluvio, pero grande fe canta: cuando pasares por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te anegarán. Y así vadea enseguida el río. ¿Quieres estar satisfecho y feliz? ¿Quieres gozar de la religión? ¿Quieres tener la religión de la alegría y no la de la tristeza? Entonces ten fe en Dios. Si amas las tinieblas y estás satisfecho con habitar en la pesadumbre y en la miseria, entonces conténtate con poca fe. Pero si amas la luz solar y quieres cantar cantos de regocijo, entonces codicia ardientemente este don superior. Grande fe. Marzo 8. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. El pueblo de Dios tiene sus pruebas. Dios, cuando eligió a su pueblo, no tuvo el designio de que fuese un pueblo no probado. Al contrario, sus componentes fueron elegidos en el horno de aflicción. Nunca fueron elegidos para la paz mundanal y el goce terrenal.
Nunca se les prometió que quedarían inmunes de la enfermedad y de los dolores de la mortalidad. Cuando el Señor les extendió el título de privilegio, incluyó, entre otras cosas, el castigo del cual inevitablemente serían herederos. Las aflicciones son una parte de nuestra suerte. Fueron predestinadas para nosotros en los solemnes decretos de Dios y legadas para nosotros en el último testamento de Cristo. Tan cierto como que las estrellas fueron formadas por sus manos y sus órbitas fueron fijadas por Él, así es cierto que las aflicciones nos han sido destinadas. Dios ha dispuesto el tiempo, el lugar y la intensidad de estas aflicciones, y ha dispuesto también el efecto que ellas han de tener sobre nosotros. Los hombres buenos no deben esperar quedar libres de las pruebas. Si esperan esto, quedarán decepcionados, pues ninguno de sus predecesores ha vivido sin ellas. Observa la paciencia de Job. Recuerda a Abraham, pues él tuvo sus pruebas y por su fe llegó a ser el padre de los creyentes. Observa bien las biografías de todos los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles y de los mártires, y descubrirás que ninguno de aquellos a quienes Dios hizo vasos de misericordia dejó de pasar por el fuego de la aflicción. Fue establecido desde la antigüedad que la cruz de la aflicción sea grabada en cada vaso de misericordia, como marca real por la cual se distinguen los honorables vasos del Rey. Pero aunque la tribulación es la senda de los hijos de Dios, ellos tienen el consuelo de saber que su Maestro la ha experimentado antes que ellos. Además, cuentan con su presencia y su simpatía que los animan, su gracia que los sostiene y su ejemplo que les enseña cómo soportar. Marzo 9. Todo él es deseable. Cantares 5:16. La belleza superlativa de Jesús es enteramente atractiva. No tanto con el fin de que sea admirada, sino para que sea amada. Jesús es más que agradable y hermoso, es deseable. Jesús es más que agradable y hermoso, es deseable. Sin duda alguna, el pueblo de Dios puede justificar plenamente el uso de esta áurea palabra, pues Jesús es el objeto de su más ardiente amor, amor fundado en la excelencia intrínseca de su persona y en la completa perfección de sus encantos. Mirad, oh discípulos de Jesús, los labios de nuestro Maestro y decid, ¿no son dulcísimos? ¿No hacen sus palabras arder nuestros corazones en nosotros mientras nos habla en el camino? Contemplad, oh adoradores de Emmanuel, su cabeza ceñida de oro finísimo, y decidme, ¿no son para vosotros preciosos sus pensamientos? ¿No se embalsama con afecto vuestra adoración mientras os inclináis reverentemente ante aquel rostro que es como el Líbano, excelente como los cedros? ¿No hay encantos en sus facciones y no es fragante toda su persona por el perfume de sus suaves ungüentos que hacen que los suyos lo amen? ¿Hay algún miembro de su glorioso cuerpo que no sea atractivo, alguna parte de su persona que no sea puro imán para nuestras almas, algún ministerio que no sea una fuerte cuerda que ata nuestro corazón? Nuestro amor no es sólo como un sello puesto sobre su corazón, sino está también unido a su poderoso brazo. No hay una sola parte de su ser sobre la que el amor no se fije.
Ungimos su entera persona con el suave nardo de nuestro ferviente amor. Debemos imitar su vida entera. Tenemos que poseer su carácter. En todos los otros seres vemos alguna falta, pero en él todo es perfección. Aún el mejor de sus favorecidos santos tiene manchas sobre sus vestidos y arrugas sobre su frente. Él, en cambio, es todo belleza. Todos los soles terrenales tienen sus manchas. El mundo mismo tiene sus desiertos. No podemos amar la totalidad de las cosas amables o deseables, pero Cristo es oro sin mezcla, luz sin tinieblas, gloria sin nube. Sí, todo Él es deseable. Marzo 10. Dije yo en mi prosperidad, no seré jamás conmovido. Salmo 36. Moab sobre sus heces ha estado reposado, y no fue trasegado de vaso en vaso. Da riquezas a un hombre, deja que sus naves lleven continuamente ricas cargas a su hogar, que tanto el viento como el oleaje lo favorezcan para llevar sus barcos a través de los océanos, que sus campos produzcan abundantemente, que el tiempo le sea propicio para sus cosechas, que tenga ininterrumpidos progresos, que figure entre los hombres como un próspero comerciante que goza de continua salud. Déjale andar por el mundo con nervios vigorosos y con ojos radiantes y vivir felizmente. Concédele un espíritu alegre y haz que el canto esté siempre en sus labios y que sus ojos estén siempre centelleando de gozo. La consecuencia natural de toda esta vida fácil, aunque sea él el mejor de los cristianos, será el engreimiento. Hasta el mismo David dijo, no seré jamás conmovido. Y nosotros no somos mejores que él. Cuidado, hermano, con los lugares llanos del camino. Si estás andando por ellos, o si al contrario estás andando por lugares escabrosos, da de cualquier manera gracias a Dios. Si Dios nos meciera siempre en la cuna de la prosperidad, si nos mimara siempre en el regazo de la fortuna, si no tuviéramos ni una mancha en la columna de alabastro, si no hubiera siquiera una nubecilla en el firmamento, si no tuviéramos algunas gotas amargas en el vino de esta vida, nos llegaríamos a intoxicar con el placer. Pensaríamos estar firmes. Y efectivamente estaríamos firmes, pero lo estaríamos como sobre una cumbre. Y así, a semejanza de un hombre dormido sobre un mástil, peligraríamos a cada momento. Bendigamos entonces a Dios por nuestras aflicciones. Ensalcemos su nombre por las pérdidas de nuestros bienes, pues nos damos cuenta de que si no nos hubiera corregido así, podríamos haber llegado a sentirnos demasiado seguros. La continua prosperidad en las cosas de esta vida es una gran desgracia. Marzo 11. Pecado sobremanera pecaminoso. Romanos 7:13. Cuidado con tomar el pecado a la ligera. En el momento de la conversión, la conciencia se enternece tanto que nos espantamos aún del más leve pecado.
Los recién convertidos tienen una santa timidez y un piadoso temor de ofender a Dios. Pero, ay, muy pronto la hermosa lozanía de estos primeros frutos maduros desaparece por la ruda manipulación del mundo que los circunda. La sensitiva planta de la naciente piedad se torna en sauce en la vida posterior, demasiado flexible, demasiado fácil de doblar. Esta es la triste realidad, que aún el cristiano puede endurecerse gradualmente y que el pecado que una vez lo espantaba, ahora ni siquiera lo alarme. Los hombres poco a poco se familiarizan con el pecado. El oído acostumbrado al estampido del cañón no percibirá los sonidos suaves. Al principio un pecado leve nos espanta, pero pronto decimos, «Bah, es un pecado insignificante». Luego cometemos otro mayor y después otro, hasta que gradualmente llegamos a considerar el pecado como un mal sin importancia. Y entonces sigue esta impía vanidad. No hemos caído en pecados escandalosos, decimos. Cometimos un pequeño desliz, es cierto, pero en lo más importante nos portamos bien. Habremos quizás pronunciado una palabra profana, pero la mayor parte de la conversación fue consecuente con nuestra profesión. Así excusamos el pecado. Le echamos un manto encima y lo calificamos con nombres delicados. Cuidado, cristiano, con pensar livianamente acerca del pecado. Ten precaución de no caer poco a poco. ¿Es el pecado poca cosa? Fue Él quien ciñó las sienes del Redentor con espinas y traspasó su corazón. Fue Él quien le hizo sufrir angustias, amarguras y lamentos. Si pudieras pesar el más leve pecado en la balanza de la eternidad, huirías de él como de una serpiente y aborrecerías aún la apariencia del mal. Considera cualquier pecado como aquello que crucificó al Salvador, y verás que es sobremanera pecaminoso. Marzo 12. Amarás a tu prójimo. Mateo 5:43. Ama a tu prójimo. Quizás él esté nadando en las riquezas y tú seas pobre y vivas en una choza que está precisamente al lado de su mansión señorial. Ves todos los días sus lujos, sus linos finos y sus espléndidos banquetes. Dios le ha dado esos favores. No codicies sus riquezas ni pienses mal de él. Conténtate con tu propia suerte si no puedes mejorarla, pero no te fijes en tu prójimo deseando que él sea como tú. Ámalo, y entonces no lo envidiarás. Quizás, por otra parte, tú seas rico y residas cerca de un pobre. No te avergüences de llamarlo prójimo. Reconoce que estás obligado a amarlo. El mundo considera a tus prójimos como inferiores tuyos, pero ¿en qué son inferiores? Ellos son más bien iguales a ti, pues Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Tus vestidos son mejores que los de ellos, pero tú de ninguna manera eres mejor que ellos. Ellos son seres humanos. ¿Y qué eres tú más que eso? Procura amar a tu prójimo aunque vista harapos y esté sumido en la pobreza. Probablemente tú digas, yo no puedo amar a mi prójimo porque en pago de todo el bien que le hago me devuelve ingratitud y desprecio.
Si es así, eso te da un motivo aún mayor para el heroísmo del amor. ¿Prefieres ser un soldado mimado en lugar de estar dispuesto a soportar la ruda batalla del amor? El que se atreva a hacer más, ganará más. Si tus sendas de amor fueren ásperas, transítalas con valentía, amando a tus enemigos a pesar de todo. Amontona ascuas de fuego sobre sus cabezas, y si tus prójimos son difíciles de conformar, procura agradar no a ellos, sino a tu Maestro. Y recuerda que si ellos desprecian tu amor, tu Maestro no lo desprecia, y tu obra es tan aceptable delante de Él como si hubiese sido aceptable delante de ellos. Ama a tu prójimo, porque haciéndolo así, estás siguiendo las huellas de Cristo. Marzo 13. ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Segunda de Reyes 7:3. Querido lector, este libro fue escrito especialmente para la edificación de los creyentes, pero si tú aún no eres salvo, nuestro corazón suspira por ti, y quisiéramos de buena gana decirte una palabra que te sirva de bendición. Abre la Biblia y lee la historia de los leprosos y observa su posición, que es en mucho igual a la tuya. Si permaneces donde estás, morirás, pero si vas a Jesús, no morirás. El que nada arriesga, nada obtiene, dice un antiguo proverbio, y en tu caso el riesgo no es grande. Si permaneces quieto en obstinada desesperación, ninguno tendrá compasión de ti cuando venga tu ruina. Pero si murieses buscando misericordia, si tal cosa fuera posible, serías objeto de universal simpatía. Ninguno que rehúse mirar a Jesús se salva, pero tú sabes que, sea como fuere, algunos son salvos por creer en Él, pues alguno de tus conocidos ha alcanzado misericordia. Entonces, ¿por qué no la alcanzas tú también? Los ninivitas dijeron, ¿quién sabe? Obra tú sobre la misma esperanza y prueba la misericordia de Dios. Es tan espantoso morir que si hubiese una simple paja a nuestro alcance, el instinto de conservación nos llevaría a asirnos de ella. Hasta aquí te he estado hablando de tu posición de incredulidad. Ahora deseo asegurarte de parte del Señor que si lo buscas, lo hallarás. Jesús no echa fuera a ninguno que vaya a Él. Si confías en Él, no morirás. Al contrario, hallarás tesoros más ricos que el que hallaron los leprosos en el campo de los sirios. Que el Espíritu Santo te anime a ir a Jesús enseguida. Si crees en Él, no creerás en vano. Y cuando te sientas salvado, anuncia a otros las buenas nuevas. No escondas tu paz. Da primero las nuevas a los de la casa del rey y únete a ella. Haz que el portero de la ciudad, el ministro, se informe de tu descubrimiento y entonces proclama las buenas nuevas en todo lugar. Que el Señor te salve hoy, antes que se ponga el sol. Marzo 14. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera a los Corintios 10:12. Es curioso que haya tal cosa como enorgullecerse de la gracia. Uno dice, yo tengo mucha fe,
no caeré. Ese que tiene poca fe sí puede caer, pero yo nunca. Otro dice, yo puedo estar firme, no hay peligro de que vuelva atrás. El que hace alarde de la gracia, tiene poca gracia de qué jactarse. Algunos de los que proceden así creen que sus dones los pueden guardar, no sabiendo que el arroyo debe fluir constantemente con el agua que recibe de la fuente principal. De lo contrario, pronto se secará. Si a través de la mecha no pasa una continua corriente de querosén, alumbrará bien hoy, pero se apagará mañana echando mal olor. Ten cuidado de no gloriarte de tus dones. Gloríate y confía más bien en Cristo y en su poder, porque sólo así podrás ser preservado de caídas. Permanece mucho en oración. Invierte mucho tiempo en santa adoración. Lee las sagradas escrituras más devota y constantemente. Vigila tu vida más cuidadosamente. Vive más cerca de Dios. Ten como tu dechado a los mejores ejemplos. Que tu conversación tenga fragancia del cielo. Que tu corazón esté perfumado con un profundo afecto por las almas de los hombres. Vive de tal forma que los hombres puedan conocer que has estado con Jesús y que has sido enseñado por Él. Y cuando llegue aquel dichoso día en el cual aquel a quien has amado te diga, sube acá, tengas el gozo de oírle decir, tú has peleado la buena batalla, has acabado la carrera, has guardado la fe. Ahora hay para ti una corona de justicia que no se marchita. Adelante, cristiano, con cuidado y cautela. Adelante, con santo y piadoso temor. Adelante, con fe y confianza en Jesús. Que tu constante oración sea, susténtame conforme a tu palabra. Solo Él es poderoso para guardarnos sin caída y preservarnos delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Marzo 15. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda a Timoteo 2:1. Cristo tiene en sí gracia inconmensurable, pero no la retiene exclusivamente para sí. Como el tonel vacía su contenido en las botellas, así Cristo ha comunicado su gracia a su pueblo. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Parece que Él posee con el único fin de darnos. Se asemeja a la fuente que siempre fluye, pero que solo corre para satisfacer a los cántaros vacíos y a los labios ardientes que se acercan. Cristo, igual que los árboles, lleva dulces frutos, no para que sean colgados de las ramas, sino para que sean cosechados por los que los necesitan. La gracia, ya sea su cometido perdonar, purificar, preservar, fortalecer, iluminar, despertar o restaurar, siempre se obtiene sin dinero y sin precio. No hay una sola obra de gracia que Cristo no la haya otorgado a su pueblo. Como la sangre del cuerpo, aunque tiene su punto de partida en el corazón, pertenece por igual a cada miembro, así los influjos de la gracia son la herencia de cada santo que está unido al Cordero. En esto hay entre Cristo y su Iglesia dulce comunión, pues ambos reciben la misma gracia.
Cristo es la cabeza sobre la cual se derrama el óleo que después desciende hasta el borde de sus vestiduras. De modo que el creyente más sencillo tiene la unción del mismo óleo costoso que fue derramado sobre la cabeza. Hay en verdad real comunión cuando la savia de la gracia corre desde la raíz hasta las ramas y cuando entendemos que la raíz está sostenida por la misma sustancia que alimenta a las ramas. A medida que día a día recibimos la gracia de Jesús y más reconozcamos que ésta viene de Él, veremos a Jesús en comunión con nosotros y nosotros gozaremos de la felicidad de la comunión con Él. Hagamos todos los días uso de nuestras riquezas y acudamos siempre a Él, que es nuestro Señor por el pacto, tomando de Él las provisiones que necesitamos, con la misma libertad con que los hombres toman el dinero de sus propios bolsillos. Marzo 16. Extranjero soy contigo. Salmo 39, 12. Sí, oh Señor, extranjero contigo, pero no a ti. Tu gracia ha quitado todo mi alejamiento de ti, y ahora, en comunión contigo, ando por este mundo pecador como un peregrino en país extraño. Tú eres un extranjero en tu propio mundo. El hombre te olvida, te deshonra, establece nuevas leyes y extrañas costumbres y no te conoce. Cuando tu querido Hijo vino a los suyos no le recibieron. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Nunca extranjero alguno fue tan extraño entre los ciudadanos de cualquier país como lo fue tu amado Hijo entre los hermanos de su madre. No es extraño, pues, si yo, que vivo la vida de Jesús, soy en este suelo desconocido y extranjero. Su mano herida desató las cuerdas que una vez ataron mi alma a la tierra, y ahora me hallo como un extranjero en el mundo. Mi habla parece a estos babilonios, entre quienes vivo, un habla extranjera, y mi conducta y mis acciones les son extrañas. Se sentiría más cómodo un noble entre plebeyos que yo entre las guaridas de los pecadores. Pero aquí está la bondad de mi suerte. Yo soy extranjero contigo. Tú eres mi compañero en el sufrimiento y en la peregrinación. Oh, qué gozo es andar en tan bendita compañía. Mi corazón arde dentro de mí en el camino mientras me hablas, y aunque soy peregrino, soy sin embargo más feliz que los que se sientan en tronos, y me siento mucho más cómodo que los que habitan en casas lujosas. A cualquier parte sin temor iré, si Jesús dirige mi inseguro pie. Sin su compañía todo es pavor, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en pos de Él seguro estoy. Y aunque padre y madre me pueden faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Marzo 17. Que nos acordásemos de los pobres.
Gálatas 2:10. ¿Por qué permite Dios que tantos de sus hijos sean pobres? Si Él quisiera, podría enriquecerlos, podría poner ante sus puertas bolsas de oro, enviarles una crecida renta anual o derramar alrededor de sus casas abundantes provisiones, como cuando envió codornices en bandadas al campamento de Israel y derramó para alimentarlos pan del cielo. El creyente no tiene necesariamente que ser pobre a menos que Dios así lo permita por ser más conveniente. Los millares de animales en los collados son suyos. Él podría darlos. Él podría hacer que el más rico, el más grande y el más poderoso llevaran todo su poder y toda su riqueza a los pies de sus hijos, pues el corazón de todos los hombres está bajo su dirección. Pero Dios no determinó obrar así. Permite, más bien, que sufran necesidades y que languidezcan en miseria y en humillación. ¿Por qué obra así? Hay varias razones. Una de ellas es dar a los que tienen abundancia una oportunidad de mostrar su amor a Jesús. Mostramos nuestro amor a Cristo cuando cantamos y cuando oramos, pero si no hubiese necesitados en el mundo, perderíamos el grato privilegio de evidenciar nuestro amor dando a los hermanos más pobres. Él nos ha mandado que mostremos de esta forma que nuestro amor no consiste solo en palabras, sino en obra y en verdad. Si realmente amamos a Cristo, tendremos cuidado de los que son amados por Él. Aquellos a quienes Él ama serán amados también por nosotros. Consideramos no como un deber, sino como un privilegio el socorrer a los pobres del rebaño del Señor, recordando estas palabras de Jesús. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Sin duda, esta convicción es suficientemente grata y este motivo es suficientemente fuerte como para inducirnos a ayudar a otros con mano generosa y corazón amante, recordando que todo lo que hagamos para los suyos es gratamente aceptado por Cristo como si fuera hecho para Él. Marzo 18. Todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. La paternidad de Dios es común a todos sus hijos. Ah, poca fe. Tú has dicho frecuentemente, oh, si yo tuviese el coraje de gran corazón, si yo pudiera blandir su espada y pudiera ser tan valiente como él, pero, ay, yo tropiezo aún en una pajita y me asusto hasta de una sombra. Escúchame, poca fe. Gran corazón es hijo de Dios y tú también lo eres. Gran corazón no es ni un ápice más hijo de Dios de lo que lo eres tú. Pedro y Pablo, apóstoles altamente favorecidos, eran de la familia del Altísimo, y también tú perteneces a esa familia. El cristiano débil es tan hijo de Dios como el fuerte. Todos los nombres se hallan en el mismo registro de familia. Quizás uno tenga más dones que otro, pero Dios, nuestro Padre Celestial, tiene el mismo corazón de ternura para con todos. Quizás uno haga obras más poderosas y tribute a Dios más gloria que otro, pero el más pequeño en el reino de los cielos es tan hijo de Dios como los que se hallan entre los poderosos hombres del Rey. Que esta verdad nos alegre y aliente cuando nos acerquemos a Dios y le digamos, Padre nuestro. Sin embargo, mientras nos alentamos al conocer esto,
no nos satisfagamos con una fe débil, sino pidamos, a semejanza de los apóstoles, que nos sea aumentada. Aunque nuestra fe sea débil, con tal que sea fe real en Cristo, llegaremos al cielo. Pero no glorificaremos mucho al Maestro en nuestra peregrinación, ni tendremos abundancia de gozo y paz. Por lo tanto, si deseas vivir para la gloria de Cristo y ser feliz en su obra, procura estar más y más lleno del espíritu de adopción, hasta que el perfecto amor eche fuera el temor. Marzo 19. Esforzaos en la fe. Romanos 4:20. Cristiano, ten mucho cuidado de tu fe, pues la fe es el único medio por el cual puedes obtener bendiciones. Solo la fe puede traernos bendiciones. La oración no nos traerá respuestas del trono de Dios a menos que sea la oración fervorosa del hombre que cree. La fe es el mensajero angélico entre el alma y el Señor Jesús que está en la gloria. Si ese mensajero se retira, no podemos ni elevar oraciones ni recibir contestaciones. La fe es el alambre telegráfico que liga la tierra con el cielo. Por medio de él, los amorosos mensajes de Dios vuelan tan rápidamente que, antes que clamemos, Él nos responde, y aun estando nosotros hablando, Él nos oye. Pero si el hilo telegráfico de la fe se rompe, ¿cómo recibiremos la promesa? ¿Estoy en aflicción? Entonces puedo conseguir ayuda por la fe. ¿Estoy perseguido por el enemigo? Entonces mi alma se apoya por la fe en su querido refugio. Pero si quitamos la fe, clamaré a Dios en vano, pues no habrá medio de comunicación entre mí y el cielo. Aún en el más crudo invierno, la fe es una senda por la cual la oración puede transitar. Pero si bloqueáis el camino, ¿en qué forma podremos comunicarnos con el gran Rey? La fe me une a la divinidad. La omnipotencia de Jehová. La fe asegura para mi defensa todos los atributos de Dios. La fe me ayuda a desafiar a las huestes del infierno. Me hace triunfar sobre la cerviz de mis enemigos. En cambio, sin fe, ¿cómo podré recibir algo del Señor? Que el que fluctúa, el que es igual a la onda del mar, no espere recibir cosa alguna de Dios. Oh cristiano, cuida bien tu fe, pues con ella puedes, aunque seas pobre, lograr todas las cosas. Pero sin ella, no puedes obtener nada. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Marzo 20. Mi amado. Cantares 2:8. Este es un nombre precioso que la iglesia antigua solía dar, en sus momentos más gozosos, al ungido del Señor. Cuando el tiempo de la canción de los pájaros había llegado y en el país de la amada se oyó la voz de la tórtola, su nota amorosa fue más dulce que la de ambas aves mientras cantaba. Mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta entre lirios. En su cantar de cantares siempre lo llama por este delicioso nombre.
mi amado. Aún en el largo invierno, cuando la idolatría había marchitado el jardín del Señor, sus profetas hallaron oportunidad para poner a un lado la carga de Dios por un poco de tiempo y decir como Isaías: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Aunque los santos nunca habían visto su faz, aunque todavía no había sido hecho carne, ni había habitado entre nosotros, ni el hombre había contemplado su gloria, Él era ya la consolación de Israel, la esperanza y el gozo de todos los escogidos, el amado de todos los que son justos delante del Altísimo. Nosotros, que estamos en los días estivales de la Iglesia, solemos también hablar de Cristo como el muy amado de nuestra alma y sentir que Él es muy precioso. Señalado entre 10,000, todo Él es codiciable. Tan cierto es que la Iglesia ama a Jesús y lo reclama como su amado, que el apóstol se atreve a desafiar a todo el mundo a que separe a la Iglesia del amor de Cristo y declara que ni las persecuciones, ni la angustia, ni la tribulación, ni los peligros, ni la espada han podido jamás hacerlo. Más aún, Pablo dice con gran gozo: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oh, si conociésemos más de ti, precioso Señor. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro mirar. Él es mi precioso Jesús. Marzo 21. Seréis esparcidos cada uno por su parte, y me dejaréis solo. Juan 16:32. Pocos tienen participación en los sufrimientos del Getsemaní. La mayor parte de los discípulos no habían progresado lo suficiente en la gracia como para que les fuese permitido contemplar los misterios de la agonía. Ocupados en la fiesta de la Pascua en sus propias casas, representaban a muchos que viven en la letra, pero que son simples niños en cuanto al espíritu del Evangelio. Solo a los 12, o mejor dicho, a los 11, se les había dado el privilegio de entrar en el Getsemaní y contemplar este gran espectáculo. De los 11, 8 fueron dejados a cierta distancia. Estos tuvieron participación, pero no de aquella clase íntima a la que los hombres muy amados son admitidos. Solo 3 muy favorecidos pudieron acercarse al velo de las misteriosas aflicciones de nuestro Señor. Dentro de aquel velo ni aun estos deben entrar. Tienen que quedarse a una distancia de un tiro de piedra. Jesús debe pisar solo el lagar, y ninguno debía estar con él. Pedro y los 2 hijos de Zebedeo representan los pocos santos eminentes y experimentados a quienes se les puede anotar como padres. Estos, habiendo negociado en profundas aguas, pueden en algún grado medir las vastas olas del Atlántico de la pasión de su Redentor. A algunos espíritus selectos les son dados, para bien de otros y con el fin de fortalecerlos para el futuro, especial y tremendos conflictos, a fin de que entren en el círculo más íntimo y oigan las intercesiones del sumo sacerdote que sufre.
tienen con él participación en sus padecimientos en conformidad a su muerte. Sin embargo, ni aun éstos pueden penetrar en los lugares secretos de los ayes del Salvador. Tus desconocidos sufrimientos es la notable expresión de la liturgia griega. Había una cámara secreta en la congoja de nuestro Maestro que estaba oculta del conocimiento y participación humanos. Allí Jesús es dejado solo. En este caso, Jesús fue más que nunca un don inefable. Marzo 22. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando. Mateo 26:39. Hay varias características instructivas en la oración del Salvador en su hora de prueba. Era, en primer lugar, una oración a solas. Jesús se apartó aún de sus 3 discípulos predilectos. Creyente, permanece mucho a solas en oración, especialmente en tiempo de prueba. La oración familiar, la oración colectiva, la oración en la iglesia no serán suficientes. Sin duda son muy preciosas, pero el mejor incienso molido arderá en el incensario de tus devociones privadas, donde solo oye el oído de Dios. Era, en segundo lugar, una oración humilde. Lucas dice que Jesús se arrodilló, pero Mateo dice que se postró sobre su rostro. ¿Dónde, entonces, debe estar tu lugar, humilde siervo del gran Maestro? ¿Qué polvo y ceniza debería cubrir tu cabeza? La humildad nos da un buen apoyo en la oración. No hay esperanza de prevalecer con Dios a menos que nos humillemos para que Él nos pueda ensalzar. Era, en tercer lugar, una oración filial. Abba, Padre. Presentar tu adopción en el día del juicio será para ti una fortaleza. Como individuo no tienes ningún derecho. Por tu traición has perdido tus derechos, pero nada puede hacer perder el derecho que un hijo tiene a la protección del Padre. No temas decir, Padre mío, oye mi clamor. Observemos que esta era también una oración perseverante. Oró 3 veces. No ceses de orar hasta que prevalezcas. Sé como la viuda inoportuna cuyas continuas peticiones ganaron lo que no obtuvo en su primera súplica. Persiste en la oración, velando en ella con hacimientos de gracia. Y por fin, era una oración de resignación. Pero no como yo quiero, sino como tú. Cede tú y Dios dará. Deja que sea como Dios quiera y Dios determinará lo mejor. Conténtate con dejar tu plegaria en sus manos, pues Él sabe cuándo dar y cómo dar y qué retener. Marzo 23. Fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Lucas 22:44. La presión mental originada en la lucha de nuestro Señor con la tentación forzó de tal forma su ser a una excitación antinatural que sus poros exudaron grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto prueba cuán tremendo debe haber sido el peso del pecado cuando éste pudo aplastar al Salvador hasta sacarle grandes gotas de sangre. Esto demuestra el invencible poder de su amor. Isaac Ambrosio observa que la goma que sale del árbol sin herirlo es siempre la mejor. Este precioso alcanforero produjo aromas muy suaves cuando fue herido por los ásperos látigos y cuando fue traspasado por los clavos sobre la cruz. Pero, mira, produce su mejor fragancia cuando no interviene ni látigo, ni clavo, ni golpe. Esto manifiesta la espontaneidad de los sufrimientos de Cristo, porque sin lanza la sangre fluyó libremente. No hubo necesidad de sanguijuela ni de cuchillos, fluyó espontáneamente. No hubo necesidad de que los príncipes clamaran: «Sube, oh pozo», pues fluyó por sí misma en torrentes carmesíes. Si los hombres experimentan un gran dolor moral, la sangre aparentemente se agolpa en el corazón, las mejillas se ponen pálidas y sobreviene un desmayo. La sangre se ha internado como si quisiese nutrir al hombre interior mientras éste pasa por la prueba. Pero mira a nuestro Salvador en su agonía. Se halla tan olvidado de sí mismo que en lugar de llevar la sangre al corazón para nutrirse a sí mismo, la lleva fuera para rociar la tierra. La agonía de Cristo, en cuanto lo arroja al suelo, describe la plenitud de la ofrenda que hizo a favor de los hombres. ¿No percibimos cuán intensa debe haber sido la lucha por la cual Él pasó y no oímos su voz? Aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Mirad al gran apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que suda hasta sangrar antes que rendirse al gran tentador. Marzo 24. Diversos modos de librarse. Él te librará del lazo del cazador. Salmo 91:3. Dios libra a los suyos del lazo del cazador en dos sentidos: del lazo y fuera del lazo. Él los libra del lazo no permitiendo que caigan en él, y si caen, los libra sacándolos fuera de allí. La primera promesa es la más preciosa para algunos. La segunda es la mejor para otros. Él te librará del lazo. ¿En qué manera? La aflicción es frecuentemente el medio por el cual Dios nos libra. Dios sabe que nuestra rebeldía terminará pronto en nuestra destrucción, y entonces Él, en su misericordia, envía la vara. Nosotros decimos: «Señor, ¿por qué me pasa esto?», ignorando que nuestra aflicción ha sido el medio para librarnos de un mal mayor. Muchos, por sus aflicciones y contrariedades, han sido librados de la ruina. Esas aflicciones han espantado a los pájaros que estaban por caer en la red. En otras ocasiones, Dios guarda a los suyos del lazo del cazador, dándoles gran fortaleza espiritual, de modo que cuando sean tentados a hacer lo malo, digan: «¿Cómo es posible que yo haga este horrible mal y peque contra Dios?».
Pero, qué bendición es pensar que si el creyente, en mala hora, cayere en lazo, Dios lo sacará fuera de allí. Oh extraviado, entristécete, mas no te desesperes. Aunque te has extraviado, oye lo que te dice tu Redentor. Convertíos, hijos rebeldes. Yo sanaré vuestras rebeliones. Tú dices que no puedes convertirte por ser un cautivo. Entonces presta atención a esta promesa. Él te librará del lazo del cazador. Tú serás sacado del mal en el cual has caído, y aunque nunca cesarás de arrepentirte de tus actos, sin embargo, el que te ama nunca te echará fuera. Jesús te recibirá y te dará gozo y alegría para que se recreen tus huesos abatidos. Ningún pájaro del paraíso morirá en la red del cazador. Marzo 25. Marzo 25. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que nos ha dado. Isaías 63:7. ¿Y no puedes tú hacer lo mismo? ¿No has experimentado alguna vez las misericordias de Dios? Aunque ahora estés triste, ¿puedes olvidar aquella bendita hora cuando Jesús te halló y te dijo, ven a mí? ¿No puedes recordar aquel glorioso momento cuando Él rompió tus grillos, cuando arrojó al suelo tus cadenas y te dijo, vine a romper tus ligaduras y dejarte en libertad? Vine a romper tus ligaduras y dejarte en libertad. Si el amor de tu desposorio cayó en el olvido, ¿no habrá, por ventura, en el camino de tu vida alguna señal en la que pueda leerse una inscripción que te recuerde la misericordia que Jesús tuvo para contigo? ¿Qué? ¿Nunca tuviste una enfermedad semejante a la que estás sufriendo ahora? ¿Y no te curó Él? ¿Nunca antes fuiste pobre? ¿Nunca antes fuiste pobre? ¿Y no suplió Jesús todas tus necesidades? ¿Nunca antes estuviste en aprietos y no te libró Él? Levántate, ve al río de tu experiencia, arranca unos cuantos juncos y haz con ellos una arquilla en la cual tu fe infantil pueda flotar confiadamente sobre la superficie de las aguas. No olvides lo que Dios ha hecho por ti. Repasa el libro de tu memoria y considera los días antiguos. ¿No puedes recordar el monte de Mizar? ¿Nunca te halló el Señor en el monte Hermón? ¿Nunca has subido a las montañas de las delicias? ¿Nunca has sido socorrido en tiempos de necesidad? Sí, tú has experimentado estas cosas. Echa una mirada retrospectiva a las preciosas bendiciones de ayer, y si los momentos por los cuales pasas ahora son oscuros, enciende las lámparas del pasado. Ellas brillarán en medio de las tinieblas y tú estarás confiado en el Señor hasta que amanezca el día y huyan las sombras. Acuérdate, Señor, de tus conmiseraciones y de tus misericordias, que son perpetuas. Marzo 26. Respondió Jesús:
Si a mí buscáis, dejad ir a estos. Juan 18:8. Observa, alma mía, el cuidado que el Señor manifiesta hacia las ovejas de su mano, aún en la hora de su juicio. El amor que lo domina llega a ser fuerte en la muerte. Jesús entrega a sus enemigos, pero interpone una palabra de poder para libertar a sus discípulos. En cuanto a sí mismo, a semejanza de una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero en cuanto a sus discípulos, habló con potente energía. Aquí hay amor, amor constante, generoso, fiel. Pero ¿no hay aquí mucho más de lo que se ve en la superficie? ¿No tenemos en estas palabras el alma misma y el espíritu mismo de la expiación? El buen pastor pone su vida por las ovejas e intercede para que queden libres. El fiador está retenido, y la justicia pide que aquellos por quienes él se entregó como sustituto sigan su camino. En medio de la esclavitud de Egipto, aquella voz resuena con una palabra de poder. Deja ir a estos. El redimido debe huir de la esclavitud del pecado y de Satán. En cada celda de los calabozos de desesperación suena el eco, deja ir a estos, y sale desaliento y temeroso. Satán oye la conocida voz y levanta el pie de sobre el cuello del que está caído. La oye la muerte, y el sepulcro abre sus puertas para dejar que resucite el muerto. El camino por el que deben ir es camino de progreso, de santidad, de triunfo y de gloria, y ninguno osará detenerlos. No habrá allí león, ni bestia fiera subirá por él. La cabra de la mañana ha atraído hacia sí a los cazadores, y ahora el más tímido gamo del campo puede pacer en perfecta paz entre los lirios de sus amores. La tormentosa nube se descargó sobre la cruz del Calvario, y los peligros de Sión nunca serán dañados por los rayos de la venganza. Ven, corazón mío, regocíjate en la inmunidad que el Redentor te ha asegurado, y bendice su nombre todo el día y todos los días. Marzo 27. Entonces todos los discípulos huyeron, dejándolo. Mateo 26:56. Él nunca los abandonó, pero ellos, por cobarde temor de perder la vida, lo dejaron al empezar sus sufrimientos. Este es solo un ejemplo instructivo de la fragilidad de todos los creyentes si son dejados solos. Son ovejas y huyen ante el lobo. Se les había avisado del peligro y prometieron morir antes que dejar a su maestro. Sin embargo, fueron presa de súbito pánico y huyeron. Puede ser que yo, al empezar este día, haya resuelto soportar alguna prueba por mi Señor e imagine estar cierto de mostrar perfecta fidelidad. Sin embargo, debo desconfiar de mí mismo, no sea que teniendo el mismo corazón malo de incredulidad, me aparte de mi Señor como hicieran los apóstoles. Una cosa es prometer y otra cosa muy distinta cumplir. Si hubiesen permanecido valientemente a la diestra de Jesús, habrían sido eternamente honrados.
Ellos, en cambio, huyeron del honor. Dios me libre de imitarlos. ¿Dónde hubieran permanecido más seguros que al lado de su maestro, quien podía llamar enseguida a 12 legiones de ángeles? Ellos huyeron de su real seguridad. Oh Dios, no permitas que me engañe yo también. La gracia divina puede cambiar en valiente al cobarde. El pabilo que humea puede arder igual que el fuego sobre el altar si Dios lo quiere. Estos mismos apóstoles que eran tímidos como liebres se hicieron intrépidos como leones después de que el Espíritu hubo descendido sobre ellos. De la misma manera, el Espíritu Santo puede hacer que mi alma desleal sea valiente para confesar a mi Señor y para testificar de su verdad. ¿Qué angustia habrá embargado al Salvador al ver a sus amigos tan infieles? Este fue en su copa un amargo ingrediente, pero aquella copa quedó vacía. No me permita Dios poner otra gota en ella. Si yo abandonara a mi Señor, lo crucificaría otra vez y lo expondría a pública vergüenza. Líbrame, oh bendito Espíritu, de un fin tan vergonzoso. Marzo 28. El amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Efesios 3:19. El amor de Cristo, en su dulzura, plenitud, grandeza y fidelidad, excede a toda comprensión humana. ¿Dónde se hallará un lenguaje que pueda describir el incomparable amor de Cristo para con los hijos de los hombres? Es tan vasto e ilimitado que así como la golondrina al volar solo roza el agua pero no se sumerge en sus profundidades, así también toda palabra descriptiva del amor solo toca la superficie y las profundidades inconmensurables quedan abajo. El amor de Cristo es a la verdad inmenso e insondable. Nadie lo puede medir. Antes que podamos tener una idea clara del amor de Jesús, tenemos que comprender su gloria anterior en su sublime majestad y su encarnación en la tierra en su profunda humildad. Pero, ¿quién nos puede contar la majestad de Cristo? Cuando estaba entronizado en los altos cielos, era verdadero Dios de Dios verdadero. Por él fueron hechos los cielos y todas sus huestes. Su propio brazo todopoderoso sostiene los mundos. Las alabanzas de los serafines y querubines lo circundan perpetuamente. Todo el coro de las aleluyas del universo han fluido sin cesar al pie de su trono. Jesús reina supremo sobre todas sus criaturas. Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Quién puede entonces explicar la sublimidad de su gloria? ¿Y quién, por otra parte, puede decir hasta dónde descendió? Ser hombre fue algo. Sangrar, morir y sufrir fue mucho para el que era el Hijo de Dios. Pero sufrir tan sin igual agonía, soportar una muerte de ignominia y desamparado por su Padre, representa tal profundidad de condescendiente amor que la mente más inspirada no podrá jamás sondearlo. Aquí hay amor. Y en verdad, este es un amor que excede a todo conocimiento. Dios permita que este amor llene nuestros corazones de gratitud reverente y nos lleve a las prácticas manifestaciones
de su poder. Marzo 29. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. Se nos dice que el autor de nuestra salvación se hizo consumado por las aflicciones, de modo que nosotros, que somos pecadores, que estamos lejos de ser perfectos, no debemos admirarnos si somos llamados a padecer. ¿Ha de ser la cabeza coronada con espinas mientras los otros miembros se mecen en el delicado regazo de la comodidad? ¿Tiene Cristo que cruzar los mares de su propia sangre para ganar la corona mientras nosotros marchamos al cielo a pie enjuto con chinelas de plata? No. La experiencia de nuestro Maestro nos enseña que el sufrimiento es necesario y que el genuino Hijo de Dios no debe eludirlo ni desear eludirlo, aunque pueda. Hay un pensamiento muy confortable en el hecho de que Cristo fue consumado por aflicciones, y es que Él puede empatizar con nosotros. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. En esta simpatía de Cristo hallamos un poder sustentador. Uno de los primeros mártires dijo: «Puedo soportar todo porque Jesús sufrió y ahora sufre en mí. Él simpatiza conmigo y esto me fortalece». Creyente, echa mano de este pensamiento en todos los tiempos de agonía. Que el recuerdo de Jesús te fortalezca mientras marchas en sus pasos. Halla en su simpatía cariñoso apoyo y recuerda que es honroso sufrir. Sufrir por Cristo es gloria. Los apóstoles se gozaron de que fueron tenidos por dignos de padecer. El Señor nos honra cuando nos da gracia para sufrir por Cristo y sufrir con Cristo. Las insignias de los reyes a quienes Dios ha ungido son sus aflicciones, sus tristezas y sus penas. No rehuyamos, pues, ser honrados. No nos privemos de ser exaltados. Las penas nos exaltan, las aflicciones nos elevan. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Marzo 30. Fue contado con los perversos. Isaías 53:12. ¿Por qué Jesús consintió en ser contado entre pecadores? Esta admirable condescendencia queda justificada por muchas y poderosas razones. En primer lugar, en tal carácter podría mejor ser el abogado de ellos. En algunas causas hay una identificación entre el defensor y el defendido. Ante el ojo de la ley no pueden ser considerados aparte uno de otro. Ahora bien, cuando el pecador es conducido al tribunal, Jesús en persona aparece allí. Él está para responder a la acusación. Señala su costado, sus manos, sus pies y desafía a la justicia a que presente algo contra los pecadores a quienes representa. Aboga con base en su sangre y lo hace tan triunfalmente, contándose entre los pecadores y teniendo una parte con ellos, que el juez dice: «Deja ir a estos, líbralos de ir al abismo, pues Jesús los ha proveído de un rescate».
Nuestro Señor fue contado con los perversos con el fin de que ellos se sintiesen atraídos hacia Él. ¿Quién ha de temer a uno que está inscrito en nuestra lista? Sin duda podemos ir a Él confiadamente y confesarle nuestra culpa. El que está contado con nosotros no nos puede condenar. ¿No fue Él apuntado en la lista de los transgresores para que nosotros fuésemos anotados en el rollo carmesí de los santos? Él era santo y estaba anotado entre los santos. Nosotros somos culpables y estamos contados entre los culpables. Él transfiere su nombre de aquella lista a este negro sumario, y nuestros nombres son borrados del sumario y escritos en el rollo de aceptación, pues hay una completa transferencia entre Jesús y su pueblo. Jesús ha tomado toda nuestra condición de miseria, y en cambio nos ha dado todo lo que Él tiene. Su justicia, su sangre y todo lo que posee nos lo da como nuestra dote. Regocíjate, creyente, en tu unión con el que fue contado entre los perversos, y demuestra que eres verdaderamente salvado por haber sido manifiestamente contado con los que son nuevas criaturas en Él. Marzo 31. Por su llaga fuimos curados. Isaías 53:5. Pilatos entregó a nuestro Señor a los lictores para que fuese azotado. El azote romano era un instrumento de tortura espantoso. Estaba hecho con fibras de bueyes, a las que se entrelazaban aquí y allá filosas espinas, de suerte que toda vez que el látigo caía, esas agudas espinas producían terrible laceración y arrancaban carne. El Salvador estaba, sin duda, atado a la columna y así azotado. Ya antes había sido golpeado, pero ahora los lictores romanos le infligen probablemente las más severas de las flagelaciones. Alma, quédate aquí y llora sobre su pobre cuerpo herido. Creyente en Jesús, ¿puedes mirarlo sin llorar mientras está delante de ti como modelo de agonizante amor? Él es a la vez inmaculado como el lirio y rojo como la rosa, con el carmesí de su propia sangre. Mientras experimentamos la segura y bendita sanidad que sus llagas nos han traído, ¿no arde nuestro corazón de amor y pena a la vez? Si alguna vez hemos amado a nuestro Señor Jesús, tenemos seguramente que sentir crecer aquel afecto dentro de nuestros pechos. Rostro divino ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien. Calma benigno justos enojos, lloren los ojos que así te ven. Bello costado en cuya herida halla la vida la humanidad, fuente amorosa de un Dios clemente, voz elocuente de caridad. Iríamos gustosamente a nuestros cuartos a llorar, pero en vista de que nuestras ocupaciones nos reclaman, pediremos a nuestro amado que imprima la imagen de sus heridas en las tablas de nuestros corazones todo el día. Y al caer la noche volveremos a comunicarnos con Él y lamentaremos que nuestros pecados lo hayan hecho sufrir tanto.